Lo que buscamos con este micrófono es que ojalá se vaya un poquito el ruido de ambiente en las predicaciones que sube estoy con el técnico en sonido y el hermano Josué. Estuvimos trabajando un poquito, así que ojalá que nos resulte esto y no se escuchen tanto los bocinazos. Eso es lo que buscamos. Bien, recuerden que la paciencia es lo que el Señor está trabajando con nosotros y eso es lo que el Señor quiere. Vamos a recordar un poquito lo que estudiamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda de lo que estudiamos un poquito la semana pasada? A ver si lo tenemos ahí. Mire, ¿se acuerda? Que lo dividimos en dos partes, ¿cierto? Lo dividimos en paz y en ciencia. Oiga, lo que sí, cuidado, no crea que yo estoy haciendo doctrina de esto, porque usted le va a comentar a alguien de otra iglesia, no, el Señor nos enseñó lo que es paciencia y lo va a buscar en la Biblia y no sale. No. Fue una forma que yo traté de buscar para poder entender esto, ¿ya? Paz, dijimos que es tranquilidad ante cualquier circunstancia, ¿cierto? Y ciencia es algo que yo sé, ¿cierto? Entonces tengo un conocimiento que me da tranquilidad ante cualquier circunstancia. ¿Amén? Entonces lo estudiamos de esa forma. ¿Se acuerdan que estudiamos que en el Antiguo Testamento para la palabra paciencia, en el hebreo la traducción era kavá? ¿Se acuerdan? Que era kavá, que era esperar, pero era esperar resignadamente. En cambio, en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra paciencia se traduce como hupomoné. ¿Se acuerdan? Que usted le dijo al hermano, necesita hupomoné, ¿se acuerda? Que es paciencia, esperar también, pero esperar esperanzadamente. ¿Se acuerda la diferencia, cierto? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la paciencia era como resignada y era como sufrida y se le daba más alusión a lo sufrido que había sido todo que en realidad a la esperanza de lo que se estaba esperando. Y hoy no es así, porque el único digno de merecimiento por el sufrimiento es Jesucristo, nuestro Señor. No hay nadie más digno que nosotros. ¡Oh, que yo tanto sufro, pastor! No, el único digno de sufrimiento es el Señor Jesucristo. Si nosotros sufrimos, padecemos, o es porque hicimos algo que tiene consecuencias, o porque el Señor simplemente nos puso una prueba para poder ser instrumento en las manos de Dios. Nada más. Y lo que se reconoce, que lo que reconocemos nosotros, es la esperanza, lo que esperamos, lo que anhelamos. Eso es lo que realmente importa. ¿Amén? Entonces, la Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 3, Santiago capítulo 1, verso 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué es lo que produce la paciencia? Las pruebas ¿de qué? De nuestra fe, es decir, de nuestros conocimientos. ¿Cuánto conocemos al Señor? ¿Cuánto conoce usted al Señor? ¿Cuánto conoce sus promesas? ¿Cuánto conoce lo que Él ha hecho? Entonces, en base a lo que usted más conoce, eso produce más paciencia. ¿Lo entiende hasta acá, cierto? Bien, damos por pasada esta materia. Vamos a la siguiente parte del día de hoy. Ahora, recuerde que paciencia, dijimos que era la capacidad de soportar, ¿cierto? La capacidad de soportar. Pero no hay que confundir con templanza. Templanza lo vamos a estudiar a contar del mes de agosto. Vamos a estudiar templanza. ¿Y esto por qué? Porque lo que tiene que ver con templanza tiene que ver con la capacidad de soportar la intensidad, es decir, lo fuerte que es. La paciencia también es la capacidad de soportar, pero a lo largo del tiempo. Después, a contar de agosto, vamos a estudiar mejor las diferencias, pero en lo que tiene que ver con paciencia, tiene que ver con la capacidad de soportar en el transcurso del tiempo. ¿Amén? Un ejemplo de esto es, paciencia es cuando usted soporta el ruido de una gotera. ¿Alguien ha tenido alguna gotera alguna vez? Y que no es intenso, o sea, no es fuerte, pero dura toda la noche. ¿Me entiende? Eso es, cuando usted lo soporta, dice, usted es paciencia.
Pero usted va en el auto y alguien viene y le toca la bocina. Eso es templanza. Te soporta un ruido intenso, pero cortito. ¿Ya? Ahí no lo voy a dejar porque a contar de agosto vamos a estudiarlo con más calma. Bien, vamos entonces a lo que quiero estudiar el día de hoy. Tiene que ver y está en el libro de Hebreos. Hebreos, vamos a ver si lo tenemos por acá. Llámanos, Johnny, ayúdenme usted. Hebreos, capítulo 10, el verso 36. Si lo tiene, me dice amén, aunque está ahí o no. Ahí está. Preste atención a lo que dice. Hebreos 10, 36 dice lo siguiente. ¿Lo leemos juntos? A las 3. 1, 2, 3. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que observen bien? ¿Cómo parte diciendo? Porque os es... ¿Qué es necesario? ¿Qué significa necesario? ¿Qué significa algo que sea necesario? Algo fundamental, algo que es demasiado importante. Es necesario. ¿Qué cosa? La paciencia. O sea, quiero partir con este versículo para que podamos entender que la paciencia es fundamental. Fundamental. ¿Fundamental para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, es fundamental la paciencia para hacer la voluntad de Dios, y también es fundamental la paciencia para qué? Para que obtengamos la promesa. ¿Se va entendiendo un poquito? Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que si nosotros esperamos en el Señor, lo que genera en nosotros es paciencia. Pero si no esperamos en el Señor, ¿qué es lo que se llama? El sinónimo, o sea, el antónimo de paciencia, impaciencia. Impaciencia, un sinónimo de impaciencia es desesperarse. Uno se empieza a desesperar, ¿cierto? Cuando ve que las cosas no resultan, que las cosas no salen, que ve que todo pasa y no resulta como nosotros queríamos, entonces se genera una desesperación. Bueno, cuando pensaba en esto de desesperación, veía un extracto de una película en la que hablaba de una persona que tenía que llegar hasta el fondo del mar porque tenía que rescatar algunas cosas. Entonces iba con todo su implemento, pero ya cuando iba llegando a cierta altura de bajando al mar, se empezó a sentir mal, se le empezaron a dañar los cuerpos, los órganos. ¿Por qué? Porque era mucha presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo devolvieron y le hicieron una técnica en la cual no respiraban oxígeno, sino que respiraban un líquido. Un líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacía ese líquido? Ese líquido lo que hacía, bueno, les hacían sacar todo el oxígeno que tenían dentro y en vez de respirar oxígeno, respiraban un líquido. Y a través de ese líquido, esa persona podía llegar hasta abajo y podía lograr el objetivo sin que sus órganos se dañaran por la presión. Mire qué interesante. Yo pensaba en esto y decía, oye, nosotros, no sé si alguien se ha ahogado en una piscina, en una playa, la desesperación, no sé si a alguien le ha pasado, o alguien se ha trapicado con un sorbo de agua, no sé si a alguien le ha pasado que se ha ahogado, está tomando agua, ¿cierto? Oiga, imagínese esto, la desesperación de esto. Bueno, cuando pensaba en esto, y pensaba que los avances científicos ya han avanzado sobre esto, me acordaba la historia de un doctor llamado Leland Clerc, que es un bioquímico de los Estados Unidos, que en el año 1966, no sé si usted lo vio, mantuvo por varias horas a una rata introducida en un envase de líquido, de este líquido respiratorio. Y estuvo por varias horas ahí. No sé si alguien lo vio. Yo me acuerdo que lo vi cuando vi algunos programas de ciencia, me acuerdo de haberlo visto. Entonces,
Cuando pensaba en esto, bueno, este proceso se llama, o este líquido se llama perfuro carbono oxigenado. Perfuro, oxígeno, carbono oxigenado. Esto no va a entrar en la prueba por si acaso, así que tranquilo. Pero quiero que sepa esto. Este líquido te otorga 5 veces más oxígeno que el aire que nosotros respiramos. Incluso es 3 veces más admisible que el oxígeno que nosotros tenemos comúnmente. Entonces, lo extraño de esto es que cuando mostraban los extractos de la película, para que la persona se pudiera comunicar, no podía hablar. Tenía que hacerlo escrito. ¿Por qué? Porque si no hablaba, se iba a ahogar. Entonces tenía que hacerlo. Entonces cuando pensaba en esto, yo decía, bueno, esto, todos nosotros en algún momento vivimos así. ¿Cierto que sí? A ver si me ayuda el hermano Johnny porque no me funciona. A ver, hermano Johnny. Todos en algún momento vivimos de esa manera. ¿Es así o no es así? ¿O alguien no nació así? ¿Ah? El bebé, cuando está en esa etapa, él está en un líquido, ¿cierto? Y él así respira a través de unas venas artéricas que pasa el oxígeno y le alimenta las células y todo el tema. Pero uno va y le habla, ¿se acuerdan cuando están embarazadas y uno viene y le habla al bebé? ¿O lo quiere escuchar llorar y todo el tema? Bueno, el bebé no va a llorar. ¿Por qué no va a llorar? Porque el sonido de la voz sale por unas cuerdas vocales que funcionan a través de aire. Entonces, el bebé no va a llorar, solamente va a llorar cuando el bebé nace. Y es el único momento en donde nos alegramos al escucharlo llorar, ¿cierto? Es el único momento en que somos felices porque lloró. Bueno, con respecto a esto, ustedes van a decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos estudiando? Bueno, estoy probando su paciencia para ver cuánto me... Bueno, lo que quiero explicarles es esto. Nosotros nacimos así, pero después no. Y como que ya no podemos vivir así, como que el líquido ya no puede. ¿Cuántos tienen el Espíritu en sus vidas? No el Espíritu Santo, su Espíritu. Todo, ¿cierto? ¿Y ese Espíritu de dónde viene? Lo estudiamos, ¿cierto? Viene de Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, la eternidad. Y cuando nosotros morimos, ¿a dónde va ese Espíritu? A Dios. Es decir, de la eternidad se va a la eternidad. Pero pasa por un periodo de tiempo que se llama el Cronos. Y aquí quiero ir enganchando un poquito más la palabra del día de hoy. El crono es una pequeña franja en nuestro tiempo. ¿Cuántos de aquí son eternos? El hermano Pedro y los hermanos que están. Nadie más. ¿Cuántos de aquí son eternos? Amén. Todos somos eternos, mis hermanos. Somos eternos. Pero tenemos que pasar por esta pequeña franja de tiempo llamado cronos, y eso genera en nosotros una especie de desesperación o como de muerte de uno. ¿Ah? Por eso le explicaba lo de la agüita. ¿Por qué? Porque nos desesperamos a veces, siendo eternos, nos desesperamos con el tiempo del cronos. Mire cómo lo dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Que lo tengo, hermano Johnny, parece que lo tengo ahí guardado. No sé si lo tengo. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tiene? Mire. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Dónde tiene su hora? Debajo del cielo.
Arriba del cielo, el Cronos no manda. Arriba del cielo, el que manda es el Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios. Amén. El presente eterno, que también se le llama. Amén. Y sigue diciendo el texto, el verso 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, hoy ya no les voy a decir que se abracen porque hoy ya no es tiempo de abrazarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En resumen, lo que está diciendo Salomón es que todo en este tiempo está sujeto a la tiranía del Cronos. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo. ¿Está claro ahí, cierto? Sigue diciendo el verso 9. El verso 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, ¿dónde? En el corazón. ¿De quiénes? De ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Voy a explicarle este último versículo, el 11. ¿Por qué? Porque está diciendo que desde el cielo hacia arriba no existe el cronos, es eterno. Pero desde el cielo para abajo, es decir, nosotros que estamos acá, estamos sujetos a la tiranía del crono. Todo tiene su tiempo. Pero Dios lo que hizo fue poner en su corazón, un poquito de eternidad. Eternidad. ¿Y cómo lo hace el Señor? ¿Cómo lo hace para poner un poquito de eternidad en su corazón? A través de su pincel, que significa paciencia. ¿Se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo un poquito más? Mire, hay una pintura ahí también mire qué linda la pintura, ¿cierto? ¿Quién pudo haber hecho esa pintura tan linda? No, el pastor no, si yo no. El Señor. Traté de buscar una imagen, calles de oro, mar de cristal, así es la eternidad. No imaginamos, ¿no? Pero así más o menos va a ser. Si esto lo hizo Dios, y si Dios quiere poner que esto lo hizo, ¿qué tendría que poner Dios ahí? Su firma, ¿cierto? Su firma, ¿cierto? Y ahí, si usted se da cuenta, la firma de Dios, que son estas consonantes que significa que en Él no está el tiempo, no hay un tiempo en Él. Él es el gran yo soy. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de por los siglos. ¿Amén? Amén. Avénseme una más, hermano Johnny. Entonces, cuando dice el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, Lo que quiere decir es que la firma de Dios está puesta en ti, está puesta en tu corazón, está formando la eternidad y la está formando a través de la paciencia. Por eso es que el texto que leímos al principio decíamos lo necesario que es la paciencia. Ayúdanos, Señor, ¿cierto? Entonces, uno piensa en esto. Abraham, ¿se acuerda de Abraham? Dios le prometió un hijo. ¿A qué edad le prometió un hijo? A los 15 años. A los 15 años le prometió un hijo. ¿A qué edad lo tuvo? A los 100 años. A los 100 años.
Se lo prometió a los 15, lo tuvo a los 100. A los 100 años. Pero ¿qué pasó en el transcurso de esa espera? Su esposa, Sara, se desesperó. Y cuando tenía 93 años, estuvo con la empleada y ahí tuvo un hijo. ¿Qué pasó? Se desesperó. El mismo pueblo de Israel. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Anduvieron 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando en ellos la paciencia. Y se desesperaron y hicieron un becerro de oro y un par de cosas más que ustedes saben según la Escritura. Entonces, si Abraham, si Moisés se desesperaron, ¿qué queda para nosotros? ¿Es difícil esperar? ¿Cuántos me dicen amén? Dígame amén nomás. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que el esperar, ¿sabe lo que implica? Morir. Esperar implica morir. Morir al yo. Entonces, lo que Dios está tratando de hacer es que escribir eternidad en nuestro corazón. Entonces, ¿para qué? Para formar la paciencia. Y si Dios está formando paciencia en nosotros, ¿qué es lo que está formando el enemigo en nosotros? Impaciencia. Impaciencia. Y aquí tenemos el problema grande. ¿Por qué? Porque a través de lo que ha hecho el diablo, ha creado un sistema donde el tiempo se siente más. ¿A cuánto le ha pasado que parece que el tiempo pasa más rápido? A todos, ¿cierto? A todos nos ha pasado que, uy, como que pasa muy rápido el tiempo. Lo que pasa es que el sistema, el diablo, ha generado un sistema en donde ya las cosas no se miden por semanas, por años, sino que se miden por segundos, mis hermanos amados, por milésimas de segundos. ¿Cuántos pololearon con cartas aquí? Para los más jovencitos como yo, les voy a explicar lo que es cartas. Las cartas, bueno, a veces se hacían con unas esquelas. No sé si usaron esquelas, que eran más bonitas, algunas con olor. Sí, yo también usé cartas, hermano, también, debo reconocer. Bueno, las cartas, uno ponía ahí, querido fulano, y le ponía todo lo que quería ponerle, con toda la expresión, al final la fecha, después tenía que doblarlo, para los más jovencitos tenía que doblarlo, ponerlo en un sobre, después cerrarlo, la estampilla, ahí sí que había que hacer eso porque no eran con pegamento, la tenía que poner, después tenía que ir a correos, a una agencia de correo, no existía ni Stark, ni nada de esas cosas, correos, y allá hacer el trámite, enviarla, y si usted la estaba enviando a Europa se demoraba entre 2 o 3 meses más o menos. Imagínate, bicho, por hablar que la respuesta, mira, y después que le llegaba ya, eran 2 o 3 meses más. Estábamos hablando de que la respuesta de la otra persona se demoraba 6 meses aproximadamente. ¿Se acuerdan o no? Dígame amén, porque si no me siento como que yo era el único que... Y ahora, usted manda un WhatsApp a Japón. En un segundo le llega. 4 segundos ha pasado. Lo vio y se empieza a desesperar. ¿Por qué no me ha contestado? ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Ah? Eso es porque estamos sujetos a la tiranía del cronos, a la tiranía del tiempo. Y eso hace de que todo sea más rápido. Es por eso que nosotros sentimos que todo va más rápido. Es porque nosotros, en la tiranía del crono, como que nos está dando latigazos, ¡pum!, para que vayamos más rápido, nos empuja y nos empuja. Conversaba con un hermano del trabajo, más antiguo que yo, y él me contaba, porque le comentaba esto, y él me decía, ¿sabe qué? Yo me acuerdo antes que la leche se hervía, y había que revolverla, y había que estar ahí, y tenía que estar atento, porque si te hervía, se te derrama la leche. Entonces él me contaba, porque yo no viví eso, él me contaba que la mamá una vez le dijo, hijo, anda a revolverme la leche, que no se te vaya a derramar.
Y empezaba ahí, estaba ahí, y la miraba y nada, y como que se le movía. Y de repente cuando empezaba a hervir, empezaba a salir como burbuja, significaba de que en cualquier momento podía ser, te descuidaba y un segundo, y de repente, ¡fa! Y él me dice que lo retaron, pero así te dije que lo único que tenéis que hacer. Hoy día no. Hoy día está el microondas, ¿cierto? Y uno lo pone en el microondas 1 minuto. ¿Qué se demora esta cuestión? 1 minuto. Y está controlado. Y uno está así. ¡Ay, qué lento esto! ¿Se ha dado cuenta, no? Eso es porque estamos, mis hermanos, sujetos a la tiranía del crono. Y lo que Dios está haciendo con nosotros, los que somos eternos, está dibujando con el pincel de la paciencia eternidad en su corazón. Por eso es que le ha pasado que por trabajo, por hacer otra cosa, no ha comido, y realmente son las 5 de la tarde, hoy no he comido nada, y no tiene ni hambre. Pero propongo un ayuno. 10 de la mañana, hoy que tengo hambre. ¿Sabe por qué? Porque el ayuno es algo eterno. O una vigilia. Puede estar conversando con alguien por las 2 de la mañana o jugando algún juego. Cualquier cosa y entretenido 2, 3 de la mañana o viendo una película o una serie. Pero una vigilia, 11 de la noche. Oh, gracias, eso no pasa aquí por si acaso. En otros lados. No pasa aquí esto, por favor. Quiero que lo entiendan. Entonces, lo que el Señor quiere es que le aprendamos a tomar el valor de la paciencia porque es muy necesaria. Mire lo que dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. No sé si está proyectado en Lucas 21, 19. No sé si está, hermano. ¿Sí está? A ver, Lucas 21, 19. Mire lo que dice. Con vuestra paciencia ganaréis. No otras almas. La suya. La suya. Con la paciencia usted podrá ganar su alma. Mire qué interesante. Esto lo dijo Jesús. Usted después búsquelo para que... ¿De dónde sacó eso el pastor? Entonces, ¿por qué? Porque paciencia es experimentar eternidad en un mundo temporal. Santiago, no sé si lo tengo, Santiago 1. ¿Sí lo tengo, hermano? Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más, tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, como lo hice con agradecidos, le puse agradecidos, como lo hice con paciencia, le puse paz, ciencia. A este le voy a poner, hermano Johnny, le voy a poner, no sé si lo está ahí, siempre. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene que estar siempre. Siempre tiene que estar en nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Miren, no sé si alguien acá está en su vientre, no me diga qué cosa, pero alguien de acá está pagando algo que lleva meses pagando. ¿O alguna vez pagó algo? Una casa, un ejemplo, una casa. 60 cuotas. 60 cuotas. Es como una condena. Es como una condena. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Uno va pagando, pero ¿qué es lo que genera el estar pagando una cuota por tanto tiempo? Al principio, uno se desordena, pero después de un buen tiempo, como que se paga solo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno se organiza, uno logra lograr encontrar la forma de poder hacerlo, y finalmente genera una disciplina en uno.
¿cierto? Y eso lo hace el Señor a través de estas pruebas en donde genera una paciencia, porque uno quisiera ocupar eso para otra cosa, pero uno dice, tranquilo, ya quedan 52 nomás. Pero ¿qué pasa cuando usted termina de pagar? ¿Cierto? Uno puede pensar, ya, estoy pagando mi casa. Y entonces, podría me la regalado la casa, podría me lo ganado un premio, pero es diferente cuando te lo regalan a cuando es tuyo. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo Dios fue generando en ti paciencia. Paciencia. No sé si se me entendió un poquito el mensaje. Mire, es como cuando uno va a ser papá. Cuando uno va a ser papá, o cuando la mamá va a ser mamá, obviamente, los primeros meses, uno, ¿qué es lo que va generando? Va generando un hambre de esto y cómo hacer esto, y uno prepara la casa, y uno prepara el ambiente, y uno prepara todo el tema. Pero cuando nace el bebé en el parto, no es que uno fue papá o fue mamá. Uno fue papá o fue mamá en el proceso, en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo en que fue preparándose todo, uno fue papá y uno fue mamá. ¿Amén? Trate de concentrarse un poquito para que no se nos vaya de la idea de lo que quiero hacer. Mire, Hebreos 11 dice esto. Habla de los héroes de la fe. ¿Han escuchado los héroes de la fe? Los héroes de la fe que murieron sin alcanzar y sin recibir lo que esperaban. ¿Lo has escuchado? ¿Por qué? Porque el milagro de Dios tal vez, no está en la respuesta, sino en el tiempo que esperas por las respuestas. A ver si se puede entender con este mensaje. Te dicen, te va a llegar, había puesto 1 millón, pero con 1 millón uno no hace nada ahora. 5 millones te van a llegar, próximo mes. Lo quiera. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se hace planes, pues. Entonces, con esto voy a pagar esto otro. Llega el día y no llegó la plata. Pero uno ya la tenía gastada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que generar? Tiene que generar recursos, hacer algo para poder cubrir eso, porque ya lo tenía gastado. Entonces, pasan los meses y no llega, y pasan los meses. Entonces, ¿qué es lo que se genera en ese tiempo en que no ha llegado eso? Se genera una desesperación, pero tienes que generar hábitos, disciplinas para poder juntar todo. Entonces, lo que Dios va generando en ti es una disciplina, una paciencia hasta que te llegue eso. Y cuando llega, no te duró nada, ¿cierto? Pero sí, ¿qué es lo que aprendiste? Una disciplina, una enseñanza, un tiempo en el que Dios te preparó para poder hacerlo. Entonces, ¿pero qué pasaba mientras esperabas? El enemigo, que busca poder usar el tiempo, te empieza a generar dudas, te empieza a generar incertidumbre, desesperación y todo lo demás, pero lo que el Señor quiere es que podamos entender, es que podemos esperar en Él. Amén. Hoy día vamos a predicarle a los niños. Paciencia, exactamente. Paciencia. Muy bien, hermana Carolina. Entonces, para ir ya terminando. ¿A cuántos hombres hay aquí? A ver, levánteme la mano los varones. ¿A cuántos su mujer le ha dicho, en 5 minutos estoy lista? Eso es en idioma mujer.
Acuérdense, es idioma mujer. El idioma mujer dice que 5 minutos aproximadamente es media hora, ¿ya? Eso lo estudié en la universidad. 5 minutos, media hora pp. Pero, ¿qué es lo que hace el diablo? Hace que sean como ¿cuánto? Como 3 días, ¿cierto? Oiga, acuérdense que la palabra del Señor es como una espada de 2 filos. Corta para allá y corta para acá, ¿ya? Está hablándome a mí también. Entonces, ¿por qué? Porque el látigo del crono te da y te da. ¿Cuántos tienen hijos mayores y que le ha dicho, papá, mamá, voy a salir? Ok, a las 10 tiene que estar de vuelta. Ok. 10:05. Lo llama por teléfono. Tiene el último celular, el más moderno, con el plan más completo. Siempre el hijo pegado al teléfono. Y justo ahí no lo tenía. 10:30. 11 de la noche. Ay, ya. ¿Cuánto es? O sea, 1 hora, pero para ustedes, ¿cuánto es? Una eternidad. Y uno dice, para relajarme voy a poner la tele. Y pone la tele, búsqueda implacable, están dando. ¿Por qué? Porque el enemigo nos da con el látigo del crono. Con el látigo del crono. Y busca poder hacer que nos desesperemos cuando el Señor lo que ha dicho y lo que quiere formar en nosotros es paciencia. Con esto termino. El hijo pródigo, ¿sabe la historia? Del papá, ¿cierto? El papá que le da la herencia a su hijo. Entonces, uno piensa en esto y dice, en el proceso de esperar, y nunca lo había visto desde este punto de vista, cuando viene el hijo y le pide la herencia a su padre, ¿qué es lo que le dice el padre? No le dice nada, ¿cierto? Se lo da. ¿Se imagina? Usted viene y su hijo le dice, papá, dame la herencia. Anda. Claro. Se la dio el tiro. Y yo voy a pensar en eso, oye, en realidad. Y leía un comentario que decía que se la dio el tiro porque el padre era de un corazón duro y estricto. ¿Por qué sacaba esa conclusión? Porque cuando el hijo entra en sí, ¿qué es lo que él dice? Bueno, dice, pide perdón y todo el tema, pero él dice, y voy a ver si mi padre me da trabajo entre los jornaleros. ¿Por qué le dice eso? Porque seguramente cuando él se fue, él sabía que su padre era un padre estricto y duro. Pero ¿cuál fue la reacción del padre? ¿Qué dice la escritura? Lo abrazó, lo besó, le dio un anillo, le hizo una fiesta, mató a esto, lo recibió con un amor increíble. ¿Por qué? Porque en el proceso de espera, Dios trabajó en el papá con el pincel de la paciencia y lo cambió y lo transformó. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese transformado? ¿Cuál hubiese sido la reacción del padre al verlo? ¡Ja, ja! Te dije que iba a volver. ¿Ah? ¿Cierto? Pero no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese proceso, él había cambiado. Yo no sé cuántos están esperando un milagro acá. ¿Cuántos están esperando una transformación de su hijo? Que su esposo sea más cariñoso. Que su mujer sea más comprensible. Que su hijo sea más hacendoso. No sé qué es lo que está esperando usted, pero recuerde esto. En ese tiempo de espera, Dios está trabajando en usted la paciencia. Y la paciencia es eterna. Por eso que puse para siempre. Es eterna. Entonces, lo que el Señor quiere es que podamos entender que aunque pase tiempo, tenemos que aprender a esperar
Y es por eso que Él está formando, y es por eso que a veces Él se toma su tiempo, porque si Él quisiera puede transformar así, pero Él necesita formar en usted, formar en usted. No sé qué está, quizás usted está esperando otra cosa, quizás usted está esperando que el pastor termine de predicar, pero es que es eterna, usted va a decir, es eterna, porque es de Dios, pues, puede decir que lo eterno es de Dios. Pero hay algo sí que coincidimos todos. Todos estamos esperando la venida del Señor, ¿amén? Todos estamos esperando la venida del Señor. Y si el Señor no ha venido, según lo que dice la Escritura, es porque está esperando que muchos más se arrepientan y se vuelvan a los caminos del Señor. Mientras lo que está haciendo en nosotros es formar la paciencia. Póngase en pie. Esperar. Difícil es, decía la alabanza que cantábamos la otra vez, ¿cierto? Difícil es. Pero te quiero decir algo. Mientras esperas, lo que tú sabes que estás esperando, cada uno aquí está esperando algo, un milagro, una sanidad, una transformación. Mientras esperas, te quiero decir algo. Dios está contigo. Y te lo voy a confirmar con esto. Que es muy cotidiano. Bueno, para los que han sido papá y mamá. Cuando usted va a ser abuelita. ¿Cuántos son abuelitas acá? Son hartas, ¿cierto? Cuando su hija está embarazada. ¿Para quién va la atención? ¿Para quién va? Sabemos que cuando nace, la atención es todo para el nieto, ¿cierto? Se lo tenemos claro. Pero mientras está esperando, ¿para quién es toda la atención? Para la hija, el cuidado para la hija. Hija, siéntate aquí, que comes esto, que yo te llevo. Todo el cuidado para la hija mientras está esperando. Cuando nace, la hija se olvida y el nieto es lo más importante. Pero lo que quiero es lo primero. Escuche lo que estoy diciendo. Mientras está esperando, la atención es toda para la hija. Dios te quiere decir esto. Mientras estás esperando, Dios, que es nuestro Padre, tiene toda la atención puesta en ti. En ti. ¿Me entendiste eso? Mientras esperas, toda la atención de tu Padre está puesta en ti. Quiero que te vayas con esto. Si no te acuerdas de nada de lo que prediqué, ándate con esto. Mientras esperas, toda la atención del Padre está puesta en ti. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos este tiempo de compartir la Escritura, Señor. Señor, gracias por este momento que nos has permitido pacientemente, Señor mío, poder esperar hasta el día de hoy tantas cosas, Señor mío. Y a veces esperamos un milagro, Señor mío. Pero el milagro más grande es el que haces en nosotros mientras esperamos, Señor mío. Así como decía el libro de Hebreos 11, que muchos murieron sin recibir lo que esperaban. ¿Dónde estuvo el milagro ahí? En la perseverancia de esperar y de creer, Señor mío. Señor, ayúdanos a no desesperarnos, a no ahogarnos, Señor mío. A poder entender de que tú estás formando en nosotros a través de la paciencia, la eternidad en nosotros, Señor mío. Señor, el cronos, el tiempo, la hora, Señor, nos da con un látigo todos los días. Y nos apura y nos afana, Señor mío, y nos lleva, Señor mío, incluso a desesperarnos, Señor mío. Y lo que tú quieres, Señor, es llevarnos a vivir en la eternidad, Señor mío. A entender de que el tiempo no puede estar sobre nosotros, sino que tú estás sobre nosotros. Y cuando tú estás sobre nosotros, el tiempo no importa, Señor mío. Señor, te damos muchas gracias, Señor mío. Gracias porque estás formando en nosotros el hábito de esperar, Señor mío. Y gracias, Señor mío, porque mientras esperamos sabemos que la atención del Padre está puesta por completo en nosotros, Señor mío. Gracias, muchas gracias, Señor mío. A ti siempre sean toda la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Le dije que no lo iba a hacer abrazar hoy día, pero sí dile al que está al lado tuyo antes de sentarte,
El Señor está contigo mientras esperas. Eso nomás.